Y bueno, saludamos a la estrella invitada hoy, que es Jesús Báez. ¿Y qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien. Superando yo excesos, no. Yo he tenido un inicio de año acatarrado, me salió un orzuelo, las niñas malas, así un principio de año brutal. Espero, como mi padre siempre dice, ¿no? O sea, es que todo lo malo te venga junto a principio de año, que luego ya va mejor, ¿sabes? Bueno, comentábamos estos días que qué difícil es quedar contigo, Jesús. Y qué Es- alegría a la vez que ver que estás en todas partes, se difunde y que se reconoce tu obra. ¿Cómo lo estás gestionando esto de las presentaciones y todo esto? Pues mira, haciendo encaje de bolillos, porque, vamos, yo aparte quiero decir, para que no lo sepa, yo tengo mi trabajo, ¿no? Yo trabajo conduciendo un taxi aquí en Málaga y claro, y todo esto es como una segunda actividad que no me da, o sea, para mí a nivel vocacional escribir es una primera actividad, pero esta no llena la nevera. Entonces tienes que hacer encaje de bolillos con eso, con la familia, con las dos niñas pequeñas. Tengo también un grupo de música, o sea, son muchas cosas porque yo soy así, soy un culo inquieto y al final, pues le vas quitando tiempo al sueño, sobre todo, y con ayuda de la familia, con ayuda sobre todo de mi mujer, que es un encanto, y por si está escuchando. Y que no, no, pero es un encanto y ella entiende bueno, he tenido un par de viajes con tema de presentación de libros, con las niñas siempre es un jaleo y tal, pero bueno, se va haciendo. Y como digo yo es que si yo tuviera que hacer una sola cosa en la vida durante toda la vida, para mí esa vida sería muy corta porque me aburriría mucho. O sea, quiero decir, yo no puedo. Yo siempre he sido muy inquieto y sacas tiempo de donde sea. A la hora de escribirlo, bueno, nosotros más o menos somos de la misma quinta, pero en algún momento tú piensas en chavales de 18 o 20 que estén descubriendo la música y si eso te ha hecho en algún momento decir voy a cambiar el tono aquí y allá para que entre mejor a generaciones A ver, jóvenes. el libro está escrito por un cuarentón boomer, o sea, a partir de Mm. eso, entonces yo tampoco puedo disfrazar, yo sé por mi sobrina o por hijos de amigos y tal, pues yo sé que es muy raro chavales que estén en la onda de escuchar a Hendrix, a Led Zeppelin o incluso a Metallica, ¿no? No por nada, sino porque tenemos que asumir que esos referentes, o sea, quiero decir, cuando yo en el 92 lo flipaba escuchando a Hendrix, yo ya estaba escuchando a un tipo que llevaba 25 años muerto, ¿sabes? Eh, entonces, claro, yo tengo claro que el público objetivo del libro es más bien pues gente como de nuestra quinta o incluso mayor, que esa, porque sobre todo de lo que hablo es de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? También hablo un poco de jazz y blues, está Ives Smith, está Billie Holiday, está hasta Carlos Gardel, porque la muerte y entierro de Carlos Gardel aquello fue una historiaza. Pero claro, o sea, quizás el artista, fíjate, más joven y actual del que hablo en el libro es Avicii, el DJ que se suicidó hace unos años y porque su historia a mí me tocó personalmente, no porque su música sea de mi mayor preferencia, aunque el tío era bueno, ¿no? O sea, hay música electrónica más salchichera y hay música electrónica buena y este chaval era bueno, pero porque su historia me tocó personalmente. Entonces, claro, yo con el libro, si te digo la verdad, he escrito el libro que me apetecía escribir, pensando sobre todo que me gustara a mí y sobre todo imaginándome que es el tono que he querido darle, que sea como la forma primitiva, porque hoy en día está Internet, está Wikipedia, te descargas un libro o te compras un libro, te ves un documental en una plataforma. Hoy en día hay muchas formas de enterarte de las historias que están detrás de la música, ¿no? Pero cuando teníamos 14, 16 años, lo que tenías era el Kerrang, ¿sabes? Una revista La Heavy o Rock y todas estas, sí. el Heavy Rock, si Sí, tenía Rolling Stone no estaba en español todavía, no. llegó más tarde, pero yo tenía un vecino que tenía Rolling Stone que se traía de Gibraltar, ¿sabes?
y mayormente era que un colega se enteraba de una cosa, otro se enteraba de otra, y luego estabas en el parque comiendo pipas y fumando un cigarro, o estabas en un bar tomando una cerveza y empezabas a hablar de música. Y uno decía, no, 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 pero eso no es así. Y tampoco había un Google al que preguntarle si alguien se estaba inventando algo, ¿no? ¿Sabes? Pero yo he querido darle ese tono, no en lo de inventarme cosas, sino, sino en lo de el que el tono del libro vaya saltando de un artista a otro, como en una de esas conversaciones entre colegas, que era como nuestra primera fuente de información sobre los grupos y sus historias. Los viejos rockeros nunca tachado Mueren, mueren. mueren, Pero quería mueren. preguntarte, para ti, ¿en qué consiste este libro que has escrito? Pues mira, ¿Cómo lo puedes explicar para que la gente sepa de qué va? es un libro que te repasa las muertes de un montón de, no voy a decir las principales porque me dejo algunas por ahí que alguien me ha dicho, ¿cómo no has hablado de este, no? Pero es un libro que te repasa las muertes de un montón, creo que son una centena de nombres, ¿no? De artistas de la historia del rock, y no solo del rock, del blues, del soul, del funky, del jazz, de la música electrónica, como hemos dicho. A mí me gusta decir de la música popular del siglo XX, ¿no? Incluso hay ahora que lo pienso, incluso está Enrique Granados, ¿no? Que era compositor de música clásica española. Pero es un libro que te repasa en las muertes de estos personajes como excusa porque en realidad yo no me centro en el hecho de la muerte. Luego después ya, posteriormente me han enseñado que hay un libro de un escritor italiano que tiene una temática que a priori parece parecida a la mía. Pero yo no me centro en las muertes y en la anécdota de la muerte y tal, sino que en realidad la muerte es una excusa para luego en 3, 4 páginas desarrollar su vida y su obra, ¿no? O sea, como yo digo, el libro, con la excusa de la muerte, en realidad lo que estoy es celebrando la vida y la obra de esos artistas de los que habla. Totalmente, me acabas de machacar una pregunta. Porque, no, porque es verdad Si es que de que sí. le tienen en la editorial, le tienen bien, bien enseñado. Sí, no, Decir, no, es toma. que como que este tipo de obras o posts en internet y tal son un poco de necrofilia de la buena, Sí, pero tú esto, celebra la vida del artista, invitas al lector a escuchar su obra si es que no la conoce. Tú al hacer esto lo haces conscientemente para alejarte de lo macabro, de lo morbo, porque... bueno, eso sí, 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 sí lo hace conscientemente para alejarte de eso, porque, por ejemplo, hay muertes como la de Kurt Cobain u otra que se prestan a muchas conspiranoias, y tú en ese tipo de muertes aplica la navaja de Occam y haces pum, no, no, es lo más probable que fuese lo más sencillo. claro, claro, sí, no, no, ahí sí te digo que de forma deliberada yo he huido del morbo fácil, ¿vale? O sea, en el caso de, por ejemplo, que me dices de Kurt Cobain, me pegó, creo que es página y media, analizando un poco lo que fue la explosión del grunge, la aparición del género y las influencias que hubo y tal. Luego me pongo a hablar de Kurt Cobain, hago una defensa a ultranza de Courtney Love, porque yo siempre defiendo a Courtney Love, ¿vale? Porque yo soy del bando de Courtney. Hablo de Kurt, obviamente, de su vida, de los problemas que tenía y tal. Pero cuando llega el momento de la muerte, creo que es medio párrafo. O sea, quiero decir, podría, porque lo que tú dices, hay un montón de posts por ahí, que si el cadáver lo encontraron a tal hora, y que si la herida de bala, la escopeta utilizada. Creo que no cito la marca de un arma en todo el libro. O sea, pero porque no me interesa. O sea, quiero decir, mi interés no es hacer un CS, un CSI Seattle, ¿no? Que se podría hacer porque por desgracia solo queda Eddie Vedder vivo prácticamente, ¿no? Pero, pero no, mi interés no es ese, mi interés es más bien, me interesa más explicar cómo fue el desarrollo de la carrera de Kurt y su infancia y los traumas que arrastraba de la infancia para llegar a tomar la decisión de suicidarse. El capítulo del suicidio es un capítulo en el que me implico mucho en tema de salud mental, ¿no? Darte un poco la razón en lo que dices, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un hilo conductor que es la muerte de los artistas, pero en efecto es una excusa para hablar de una historia de la música. Y ya está. La Sí, historia sí, de la música, de Jesús de la historieta musical. Em,
¿Cómo ha sido esa labor de composición de todas estas historias? Porque quien haya leído alguna historia de la música, historia del rock y similares, como no estés un poco despierto, es un lío tremendo, pero Sí, tremendo, sí. de conspiraciones, de enemigos, de amigos, de proyectos, de cosas que se quedan a medias, y es un poco difícil seguir. Yo lo que he notado en tu libro, Jesús, es que tú lo haces muy bien, porque lo explicas todo lo sencillo que se puede explicar, y eso es muy importante para este tipo de libros de divulgación, quiero decir, porque es que no te aturulla, te aturulla las historias porque tienen peso y tienen una narrativa que a veces pues es farragosa o es difícil. Mm. Pero las historias de la música le suelen caer en el error de intentar contarlo todo. Sí. Todo. Y eso es complicadísimo porque al final te haces un lío en la cabeza. Y yo he notado que tu libro, no sé si es tu estilo, pero es tu libro, lo que emana es eso, es sencillez. Tú lo que cuentas son las cosas lo que no se puede dejar de contar, el resto Claro. lo omites. Y a mí me ha parecido muy sencillo de seguir, muy bien hilado, muy bien estructurado. Y quería preguntarte si es tu método, alguien te ha dicho que fueras por ahí, o es que tú trabajas así, o lo tenías en la cabeza, ese tipo No, de... fue, o sea, ha sido un poco inconsciente. En el momento de escribir este libro, ya ha sido inconsciente, pero porque ha sido un trabajo que en la historieta musical sí he ido depurando con el tiempo. Los primeros hilos de la primera temporada de la historieta musical, que no lo leía tanta apenas nadie, ¿no? Yo me rayaba muchísimo la cabeza como yo decía, con los números, ¿no? Con el dato exacto, ¿no? El año en el que se grabó tal esto, y quién era el productor, y quién era el ingeniero de sonido, y yo sacaba unos tweets que eran, o sea, el hilo del que fuera, pues tenía unos tweets que eran un solo párrafo ocupando todos los caracteres posibles, ¿sabes? Hasta que me fui dando cuenta, poco a poco, o sea, pero porque me releía, ¿no? Releía los hilos y decía, hostia, esto al que conozca el grupo ya lo sabe, pero al que no conoce el grupo, qué coñazo, ¿no? O sea, ¿sabe? Quiero decir, a quién le interesa saber que tal grupo grabó con tal productor si no vas a sacar luego algo interesante de este productor para que te des cuenta del sonido del grupo? Es porque antes había grabado con tal y con tal. Bueno, en ese sentido sí es pertinente un dato, ¿no? Porque te ilustra, te amplía la historia. Pero al final lo que quieres contar, lo que quería contar son historias de la música. O sea, historias en el sentido de no querer contar, como tú has dicho muy bien, toda la historia de la música en un único hilo eterno, ¿no? Sino, bueno, estás contando algo y hay veces, por ejemplo, que me pasa, por ejemplo, porque es uno de mis grupos favoritos y como es uno de mis grupos favoritos, sé mucho de ellos, me pasa con Queen, ¿no? Eh, con Queen hay grupos de los que he hecho un hilo que abarca toda la historia más o menos resumida del grupo, pero con Queen soy incapaz. O sea, o con Bowie, ¿no? Por ejemplo. Con Queen llevo hasta ahora, a lo largo de 3 años y medio, 5 o 6 hilos de Queen, y lo único que toco es, en este hilo hablo de lo de Barcelona con Montserrat Caballé, en este hilo hablo de cómo se grabó Under Pressure, en este hilo hablo de cuando Freddie Mercury, antes de ser famoso con Queen, grabó unas versiones de los Beach Boys, ¿no? Que son pequeñas cositas que luego te componen todo un puzzle, ¿no? Y cuando he querido abordar un tema más extenso, como fue, lo hago un poco por ciclos, ¿no? Parto la historia en ciclos. Y fue el año pasado que hice, por ejemplo, el del heavy metal, el del diablo en la música, que empecé desde un hilo sobre Aleister Crowley, el siguiente sobre Black Sabbath, el siguiente sobre la follonesca entre Raywood y Purple y Dio, ¿no? El siguiente sobre los black metaleros noruegos, que ya sabemos lo que les gustaba, ¿sabes? Pero como que lo voy partiendo en historias más pequeñas porque digo, oye, es que pues, si pretendes abarcar demasiado, al final aburres a la gente. Entonces, claro, al que ya se sabe esas historias no le aportan nada nuevo,
y al que no se las sabe, y como tú has dicho antes, Omar, a esa gente joven a lo mejor que le puede llamar la atención, si lo aburres y lo... Oye, pues nunca se va a pasar al lado bueno de la música, ¿no?